Queridos hermanos, es un gusto para mí compartir en esta ocasión otro video en el cual aprenderemos la importancia de revisar las instrucciones de los proyectos en los cuales estamos trabajando. En esta oportunidad he descargado un lote del proyecto de Ecuador de los registros de la Iglesia Católica que comprenden los años de 1615 a 1996. A pesar de que en la indexación existen pautas generales las cuales nos ayudan a poder hacer una indexación o registrar la información de manera satisfactoria, existen para cada proyecto instrucciones específicas y es importante de que antes que nosotros empecemos a trabajar en ellos podamos leer detenidamente las instrucciones, porque ellas nos dirán qué debemos hacer en el proyecto en el cual vamos a trabajar. De manera predeterminada siempre se abre el lote que hemos descargado junto con esta ventana. En caso de que se cierren, como ustedes pueden ver en la parte del panel al lado izquierdo, existe el acceso directo para poder abrir nuevamente las instrucciones del proyecto. Entonces podemos revisar aquí las instrucciones generales. Y bueno, vamos a revisar una por una porque de eso se trata, de que podamos revisarlas. Entonces las instrucciones claves solamente son las más básicas, las más generales. Y bueno, leamos que tenemos dos en esta parte. Dice, indexe todos los documentos que muestran información sobre un bautismo, matrimonio o defunción, junto con las correcciones de los registros de esos acontecimientos. A continuación se encuentran ejemplos de los documentos en este proyecto que se deben indexar. Haz clic en el título de la imagen para ver una imagen más grande. Entonces acá tenemos las imágenes. Si yo le doy clic va a aperturarse en otra ventana. La imagen que ustedes ven aquí en pequeño, tamaño pequeño, lo van a ver en tamaño grande en otra ventana. Entonces estos son ejemplares de las imágenes que son partes de este proyecto. Ahora, lo que hay que recordar acerca de este proyecto. Es importante que podamos revisar esta información. Primero, este proyecto incluye registros de bautismo, matrimonio y defunción. Asegúrese de revisar cada imagen cuidadosamente para determinar qué tipo de registro contiene. Y esa es la labor que hacemos al momento de indexar. Cuando empezamos a leer, podemos darnos cuenta de qué tipo de registro estamos trabajando. Entonces, voy a cerrar momentáneamente y vamos a leer rápidamente este registro. Entonces acá nos dice el 19 de marzo de 1893, yo, el cura de esta parroquia, mandé a dar sepultura. Entonces claramente nosotros podemos ya saber de que esto es un registro de defunción, ¿cierto? Vamos a continuar con el resto de pautas. Indexe solamente la información referente al evento principal registrado en el documento. Por ejemplo, no indexes información sobre eventos posteriores como el matrimonio o la defunción que puedan aparecer en el margen de la partida bautismal. En muchos casos, en los registros de bautismo, siempre al lado izquierdo o en la misma hoja, con letras un poco más pequeñas o acomodándolo al espacio que hay disponible, suele agregarse información de defunción u otro tipo de información. En este caso, podemos ver que no existe información adicional, sino expresamente el acta o el registro de defunción de Josefa. Recuerden, si ustedes encontrasen un registro donde contiene información en los costados, en la parte de abajo del registro, por ejemplo, aquí podría decir Josefa se casó el 25 de julio de tal año con tal persona, y acá podría decir nació en tal fecha, y podría haber información adicional, pero esa información adicional que estuviese fuera del marco o fuera del registro, esa información no se va a ingresar, sino expresamente se va a ingresar la información del registro principal. Ahora retornamos a las instrucciones del proyecto y vamos a leer el punto número 3. Dice, no calcules la edad de una persona a partir de las fechas u otra información que aparezca en el documento. Vamos a volver al ejemplo de Josefa. Y si aquí existiese información complementaria, como lo mencioné anteriormente, alguna fecha de bautismo o alguna fecha de matrimonio, y queremos a partir de esa información hacer algún tipo de cálculo de edad, no podemos hacer ese tipo de operaciones. Debemos escribir expresamente la información que se encuentre en el registro. Volvemos al punto número 4 y habla acerca de los diacríticos. Si se emplea un signo diacrítico o una tilde al escribir un nombre de un documento, en un documento tales como signos utilizados en las
vocales o en alguna otra letra, asegúrate de incluir dicho signo al indexar el nombre. Véase la sección Signos diacríticos y otros caracteres a continuación para obtener instrucciones de cómo ingresar dichos caracteres. Los signos diacríticos, como por ejemplo el acento agudo, el acento grave, el acento circunflejo, la diéresis, la virgulilla, la cedilla, la coma, el doble acento agudo, todos estos tipos de diacríticos se deben incluir cuando se encuentren en los registros, ¿sí? Deben ser incluidos. Es importante que podamos tener en cuenta esta información de tal manera que podamos indexar muy bien un registro. En la parte superior del panel de las herramientas de la indexación se encuentra una sección o un botón donde están los caracteres internacionales con los signos diacríticos. En caso de que tengamos dificultades para poder encontrarlo en el teclado físico del computador o del dispositivo en el cual estemos trabajando, podemos utilizar este atajo para poder abrir, y en el momento en que estamos introduciendo información en el campo, podemos presionar la letra que nosotros deseamos agregar y se va a ingresar. Para eso sirve esta herramienta. Volvemos a las instrucciones del proyecto y en el punto número 5 dice: a menudo las imágenes muestran documentos con varias entradas. Puede que necesites agregar registros en el área de entrada de datos para indexar todas las entradas que aparecen en un documento. Véase la sección Número de registros por imagen a continuación para obtener instrucciones sobre el ajuste del número de registros en el área de entrada de datos. Para poder explicar esta parte, voy a avanzar un poco en las instrucciones iniciales. Acabo de ver que este lote que acabo de descargar solamente contiene una imagen. Entonces voy a responder a la pregunta donde me dice si debo indexar esta imagen y le digo que sí. Una vez que abro esta sección, automáticamente o de manera predeterminada me va a aparecer la cantidad de registros que yo debo indexar. Muchas veces será necesario agregar más registros de lo que ya el sistema me predetermina. Entonces lo que yo debo hacer es manualmente agregar más registros. La manera de cómo lo voy a hacer es a través de este botón. En el caso de esta imagen, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros. Entonces, en este caso será necesario, cuando yo ya llegue al registro número 4, me va a preguntar el tipo de registro y yo voy a poner de función y continúo. Voy poniendo el tipo de registro que sea necesario. Para este caso, yo estoy poniendo de función en todo. Pero una vez que yo ya termine, en la parte de abajo me va a preguntar si yo deseo agregar más registros. Y sí, voy a necesitar agregar más registros para poder completar la información de la imagen. Entonces voy a crear un registro adicional, voy a crear otro registro, hasta llegar a los 9 registros, ¿sí? En el caso de que se me haya ido la mano con un registro adicional, yo puedo utilizar el botón del tachito de basura para poder eliminar registro, y me va a preguntar si elimino todos los registros en blanco o solamente borro el registro que agregué adicionalmente. Para eso sirven estas herramientas. Vamos a volver a las instrucciones del proyecto y vamos a leer el siguiente punto. Dice: con las mismas marcas de ítems, la frase de lo mismo y otros medios, un documento que puede referirse a una fecha u otra información dada anteriormente en el documento o en documento anterior. En estos casos, asegúrese de revisar la información anterior, incluso si se trata de una imagen anterior, cuando ingrese información en los campos correspondientes. Esta frase, de lo mismo, usualmente se la utiliza o se la utilizaba en los registros de bautismo. Es una manera coloquial de poder mencionar que se trata de una misma fecha. Entonces, en los registros de bautismo, ustedes verán, por ejemplo, en el día 25 de julio de 1832, yo, el cura, bauticé a la niña y le di el nombre, y esta niña nació en tal fecha, y en la fecha él va a hacer referencia y va a decir: la bauticé el 25 del mismo. Cuando él hace referencia a 25 del mismo, quiere decir de que tenemos que ingresar 25 como día del mismo. Vamos a buscar en el registro anterior, ¿ya?, donde podemos verificar el mes. Habrán otras situaciones donde él escribirá 25 como día
mes, el mes, en este caso puede ser abril, mayo, junio, julio, agosto, y el año, y en el año va a poner del mismo, ¿ya? Entonces va a hacer referencia al día, al mes, y en el año va a poner del mismo. Entonces debemos buscar nosotros en los registros anteriores a qué año se refería. Recuerden utilizar, en caso de que no haga referencia en la imagen actual, esa información, podemos utilizar la herramienta de imágenes de referencia e ir a las imágenes de los lotes anteriores o también de las imágenes siguientes. ¿Por qué no? Es probable que sí se encuentre información. Entonces, recordemos utilizar esta herramienta al momento de poder establecer y emitir un juicio sobre qué fecha vamos a poner finalmente. Ahora vamos a reaperturar el cuadro de las instrucciones del proyecto que se encuentran a mano izquierda en la parte inferior. Y continuamos con el siguiente. Algunos registros tienen entradas que continúan de una página a la siguiente. Y las dos páginas están en imágenes separadas. Indexar solo los registros que comienzan en la imagen en la que está trabajando. Si algún registro continúa en la siguiente imagen, indexe toda la información para ese registro de ambas imágenes en el área de entrada de datos para la imagen donde comienza el registro. Entonces vamos a utilizar la imagen que tenemos actualmente para poder explicar esta instrucción. Entonces en el lote que yo me descargué solamente tengo una imagen y habíamos mencionado anteriormente que tenemos 9 registros. Vamos a poner el ejemplo de esta imagen. Vamos a suponer que el último registro solamente alcanza para poder escribir las 2 primeras líneas y estas 3 donde se menciona la información importante del nombre del cadáver ya no está en esta imagen, sino está en la que sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Indexamos esta imagen o no? Y la respuesta es sí, de acuerdo a la instrucción. Si nosotros tenemos en la última página de nuestro registro información incompleta, tenemos que ir a la siguiente imagen y copiar y completar toda la información. A la otra persona que descargue la siguiente imagen o descargue el lote que contenga la otra parte que hace falta, esa persona ya no va a tener que indexar. Y quiero mostrar precisamente en esta página, en la primera página de esta imagen, que tenemos ese caso. Yo no debo indexar este registro, porque de acuerdo a la instrucción, la persona que indexó esta imagen, él ya utilizó esta herramienta para completar la información que inicia y culmina en mi lote. Entonces, nuevamente, las imágenes o los registros que inician en una página de un lote inicial, esos registros no se deben indexar. Por otra parte, si yo tuviese un registro inconcluso y necesito de la información de la siguiente imagen para poder culminar y completar la información, utilizo la herramienta imágenes de referencia, donde me va a permitir ver mi lote y la imagen que continúa. Entonces, si yo hago zoom en la imagen que continúa, yo podré ver la continuación del registro, en el caso que se diera. Este no es nuestro caso, pero ese es el procedimiento que se debería seguir, de acuerdo a la instrucción que acabamos de aprender. Vamos a volver nuevamente a las instrucciones del proyecto y vamos a leer la sección ¿Cómo indexar nombres? Vamos a leer la primera instrucción. Ingresa los nombres de pila y apellidos tal y como están escritos. No corrijas los errores ortográficos o expandas la abreviatura. ¿En qué momento nosotros corregimos los errores ortográficos? En el momento en que pensamos que cuando estamos indexando un registro se encuentra la palabra José sin tilde. Pensar que el registro debería llevar a tilde es una inferencia. No podemos nosotros suponer de que el nombre de esa persona lleva una tilde. Cuando hablamos también sobre expandir las abreviaturas, se refiere a la situación en que nosotros encontramos un nombre que dice M.A. Fernanda. Y podríamos pensar nosotros de que la M.A. significa María, María Fernanda. Pero no necesariamente es eso. Podría ser Manuela, podría ser Mariana. Entonces nosotros no podemos adivinar o no podemos pensar en que la M.A. significa María.
en ese momento nosotros estamos incurriendo en una falta y estamos llenando mal el registro. En el segundo punto se menciona: en la indexación en línea puedes incluir signos de puntuación al ingresar los nombres y localidades. Sin embargo, no es un requisito incluir signos de puntuación. En el punto número 3 dice: los nombres podrían haberse escrito en más de un solo lugar. Ingresa la versión más completa de los nombres en los campos para el nombre. Es muy común en los registros que indexamos que en la parte izquierda siempre se encuentra también el nombre de la persona principal a quien se está haciendo, en este caso, el registro, ya sea de bautismo, de defunción o de matrimonio. Vamos a poner el caso de este registro de Antonio Lupera. Si la versión de acá el nombre estuviese escrito un poco ilegible, podríamos optar por escribir la versión más completa. En el caso de que acá se encuentre M.A. Cristina y acá se encuentre María Cristina, entonces podríamos escribir la versión más completa, María Cristina. De eso se trata la instrucción que acabamos de leer. Si se dio a una persona un alias, apodo o variante del nombre o apellido, ingresa todas las variaciones del nombre, separándolas con la palabra o. Hay muchas veces que en algunos registros se encuentra eso. Se encuentran nombres alternativos, nombres adicionales, y entonces se nos invita a que podamos incluir la palabra o para poder escribir las variantes. Vamos a poner un ejemplo. Si en el nombre de pila del fallecido, en el registro o en la imagen se diera este caso donde dice o algún nombre adicional o un apodo, entonces podríamos escribir lo siguiente. Vamos a poner María o Mariana, siempre y cuando en el registro me indique estos dos nombres. En esa oportunidad o en esas ocasiones nosotros incluimos la palabra o. No incluya tratamientos o términos como señor, señora, don, doña, BDA de viuda en el campo para el nombre. En varios registros se acostumbraba a poner los tratamientos o los términos o títulos y esos no deben ser incluidos en el campo del nombre. Entonces es importante que podamos tener en cuenta esa información. Si se empleó un signo diacrítico o una tilde al escribir un nombre en un documento, tales como los signos utilizados en O, E, ñ, asegúrate de incluir dicho signo para ingresar el nombre. Entonces tenemos que tener presente eso de ahí. Los artículos que preceden a los nombres se manejan según esta regla en español. Cuando el nombre de una persona está después de un verbo, el nombre es precedido por la palabra a. Por ejemplo, en la frase bauticé a Juan, la palabra a no se traduce en inglés y no forma parte del nombre. Es importante que podamos tener en cuenta esta recomendación. Las palabras en español de, del, de la, de las, de los forman parte de muchos nombres y apellidos en español y deben incluir al escribirlos, ¿sí? Por ejemplo, hay varias personas que tienen por apellido de la Cruz o de la Cuadra. Entonces se debe incluir esos términos. Tales palabras deben mantenerse con la parte del nombre que le sigue, por ejemplo, del Carmen, o tal vez podría aparecer como apellido, como el nombre del y del Carmen. Y siempre deben mantenerse juntos en ambos casos. Si no puede determinar si el nombre o apellido, indexarlo en el campo nombre. A continuación se encuentra una breve lista de nombres con los apellidos en negrita. Por ejemplo, María Sáenz, Rafael Eliodoro Valle, José González Campo, y así sucesivamente. Nuevamente es importante de que si no podemos determinar si es un nombre o un apellido, el primer nombre que se encuentre o la primera palabra que esté como un nombre, o sea, nombre o apellido, lo ingresamos en el campo de nombre. El apellido de una persona a menudo incluye los apellidos tanto del padre como de la madre. A veces se pueden distinguir los nombres y apellidos de una persona al ver los apellidos de los padres. Sin embargo, no deduzca los apellidos de una persona en base a los apellidos de los padres o de otras personas mencionadas en el documento. Ingresa los apellidos solamente si aparecen escritos junto al nombre de la persona. Entonces, en las imágenes que nosotros indexamos, no debemos suponer que si en el registro el apellido del padre es Morales, en el campo
o en el formulario que llenamos debe ir la palabra o debe necesariamente tener el apellido Campos. Debemos indexar tal cual como se encuentra en el registro. El apellido de una persona a menudo incluye los apellidos tanto del padre como de la madre. Eso ya lo leímos. Si se incluyó alguna variación de la N punto o la N o N.N o la palabra N o ningún nombre en lugar del nombre, entonces deberíamos presionar Control B o marcar el campo como en blanco. ¿Sí? Otra alternativa que yo tengo para poner el campo como en blanco, recuerden que en la parte de aquí arriba me da esta opción, marcar el campo como en blanco. Información adicional, signos diacríticos y otros caracteres. Si el nombre de una persona o de una localidad está escrito con un carácter que no se encuentra en el teclado, como el de la O o Nicolo, puedo utilizar la herramienta con caracteres internacionales. Para la ayuda con manuscritos, yo cuento con esta herramienta que me puede ayudar a determinar si la letra que se encuentra en la imagen o en el registro se asemeja a las que están acá. Esto es una ayuda para poder determinar el nombre, la ciudad o cualquier otra información que se encuentre en el registro con palabras o con letras antiguas. Entonces, este ejemplo de manuscrito es una gran ayuda. Ahora, los números de registro por imagen, como habíamos mencionado anteriormente, lo hacemos a través de este botón, agregar registro. Muchas imágenes traen 20 registros, 30 registros y será necesario agregar los campos o registros que sean necesarios para poder completar o indexar toda la información que se encuentra en la imagen. ¿Qué se debe hacer cuando una entrada se extiende a dos imágenes? ¿Sí? Ya habíamos mencionado esto, podemos utilizar la herramienta imágenes de referencia para poder visualizar la información que continúa en una imagen siguiente. Entonces, estas son las instrucciones del proyecto de Ecuador. Como lo mencioné anteriormente, las instrucciones de los proyectos pueden variar de acuerdo a los proyectos de los países, ¿sí? O de las diferentes provincias, inclusive que sean en un mismo país. Debemos tener en cuenta que antes de empezar a indexar o trabajar en un proyecto, debemos leer las instrucciones. Si queremos buscar las pautas básicas para poder indexar, hacemos clic acá y vamos a ver un artículo donde se presentan lo más básico, ¿sí? Lo más básico que necesitamos aprender.